Vamos a continuar con la serie que estamos abordando todos los domingos. Tenemos algunos domingos en que paramos debido al culto de la juventud y también del círculo. Sin embargo, los otros domingos estamos abordando una serie y estamos hablando acerca del matrimonio cristiano. Hemos hablado ya varios aspectos sobre el matrimonio cristiano y vamos a tocar, hermanos, un tema bastante difícil, sin embargo necesario, debido a que necesitamos conocer lo que la palabra del Señor dice. Igualmente, no solamente los casados, sino necesitan saber los solteros, los que se van a casar, necesitan conocer la palabra del Señor. Muy bien, hemos leído algunos versículos en el cual encontramos, dice la Biblia en el verso 14, la segunda parte, dice, verso 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aleluya. Quiere decir que los casados, las casadas, tienen compañera y compañero. Algunos han venido con su compañera y su compañera, con su compañero, ¿no? Y algunos todavía están sin compañía. Ya pronto vendrá la compañía. Muy bien, quiero compartirles, basado en esta porción de las Escrituras que hemos leído, acerca de un tema titulado La lujuria y la infidelidad. La lujuria y la infidelidad. Es necesario, mis hermanos, estimularnos en las cosas del Señor y en nuestro papel de esposos, en nuestro papel de padres, para que nuestras familias estén firmes en estos tiempos tan difíciles, tan tumultuosos. Y si hay algo, hermanos, que puede causar inestabilidad rápidamente en un matrimonio, se llama el adulterio, se llama la infidelidad, la lujuria. Pues, mis hermanos, todos nosotros los que nos hemos casado hemos hecho voto delante de Dios, incluso delante de las autoridades, y hemos hecho un pacto, ¿no es cierto?, de permanecer juntos, de permanecer unidos. Pero en el mundo nosotros podemos ver cómo tantas familias, tantos matrimonios se están quebrando debido a la infidelidad, debido al adulterio. Entonces, tenemos que recibir, hermanos, con mucho cuidado las exhortaciones de la palabra de Dios. De acuerdo, hermanos, a lo que podemos estudiar en la palabra del Señor, yo encuentro dos clases de adulterios, o dos clases de adúlteros o de adúlteras. Primero, el que se une a otra persona en un acto sexual fuera de su matrimonio. El que se une o la que se une a otra persona en un acto sexual fuera de su matrimonio es un adúltero, es una adúltera. Pero existe, hermanos, en segundo lugar, el que no lo hace físicamente, sino lo hace en su corazón, con su corazón. Y el Señor Jesús habló acerca del adulterio con los ojos, acerca del adulterio, hermanos, con el corazón,
Dice, aquel que mira a otra persona para codiciarlo, ya adulteró, dijo el Señor en Mateo 5, 27, 28, segunda de Pedro 2, 14, ya adulteró en su corazón. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que está cometiendo el acto del adulterio y lo está cometiendo, hermanos, físicamente, con otra persona que no es su esposo, con otra persona que no es su esposa. Eso se llama adulterio y eso es pecado. Eso es pecado. Sin embargo, hermanos, ese tipo de adulterio no viene de noche a la mañana, sino ese tipo de pecado muchas veces viene, hermanos, por la segunda forma de adulterio, que es con los ojos, con los pensamientos y muchas veces incluso con los recuerdos, con las fantasías del pasado y con muchas cosas que juegan un papel difícil en la mente, en el corazón. También el Señor Jesús lo llamó adulterio. Creo, hermanos, tanto mujeres como hombres, lamentablemente, si bien es cierto, no están practicando el adulterio de contacto físico, sin embargo, muchísima gente, incluyendo a cristianos, están practicando ese adulterio en el corazón y ese adulterio con los ojos. Y todavía, hermanos, esto se vuelve pesado y se vuelve más complicado cuando tanto como hombres y mujeres se visten de una manera provocativa. Es comprensible que esto pase en el mundo, porque en el mundo no tenemos luz, no tenemos conocimiento de nada. Entonces, en el mundo incluso tanto hombres como mujeres se visten de una manera provocativa intencionalmente. El mundo, eso es de saber. Pero sin embargo, en las iglesias, hermanos, eso está muy difícil, muy delicado. Mucha gente no está entendiendo, mucha gente no está comprendiendo. Tanto hombres como mujeres en las iglesias se están vistiendo como quieren. Hay iglesias en donde, hermanos, seguramente la situación es mucho más difícil todavía, mucho más crudo. Sin embargo, hay en otras iglesias en donde, si bien es cierto, hombres y mujeres creen, ¿no es cierto?, en vestirse decentemente, creen en que deben vestirse de una manera con pudor y con decencia. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, han empezado a apretar los vestidos, a apretar las faldas, dibujar el cuerpo. Y entonces, si en el mundo había un problema de lujuria, de adulterio, de deseo, de concupiscencia, dentro de la iglesia continúa esa lucha. O sea, hermanos, tanto hombres como mujeres pueden negar y decir: no, mis ojos son santos, mis pensamientos, yo no te fallo ni con mis pensamientos, puede decir. Sin embargo, hermanos, si tenemos ojos, mientras tenemos hermanos sentimientos, mientras tenemos emociones, y mientras usted sea mujer, mientras nosotros seamos varones, no vamos a poder negar que tenemos una naturaleza y con el cual tenemos que luchar. Y cuando hay, hermanos, actos visuales y cuando hay provocaciones visuales, definitivamente va a ser una batalla, va a ser una lucha. Entonces muchas mujeres y muchos varones, si bien es cierto, están luchando, gracias a Dios, y no se están dejando vencer y no se están dejando derrotar y andar con los ojos llenos de adulterio y con los pensamientos desfilando toda clase de impureza. Sin embargo, hay hombres y mujeres que ya no luchan contra eso, ya no batallan contra eso, ya no les preocupa tener pensamientos impuros. Ya no les preocupa tener ojos cargados de adulterio. Ya no les preocupa tener imaginaciones y fantasías de adulterio. Y esa es una de las grandes razones por el cual la iglesia está pasando situación difícil de tener comunión con Dios. Porque hay mucha gente, si bien es cierto, no comete acto de adulterio de contacto físico, pero sí comete, hermanos, actos de adulterio en la mente, en el corazón y con los ojos. Entonces, mis hermanos, frente a esta situación no hay otra cosa y no queda otra cosa
que cada uno sea dueño de su vida, que cada uno sea dueño de sus ojos, que cada uno sea dueño de sus pensamientos, que cada uno se presente delante de Dios y le pida al Señor, hermanos, que pueda manifestar su presencia y que el brillo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios brille más fuerte que la sensualidad, brille más fuerte que la carnalidad, sea más atractiva la presencia de Dios que la atracción, que la impureza. Y cada uno necesita direccionarse hacia Dios y consagrar su vida. Si usted no comete más adulterio de contacto físico, y no podemos vivir tranquilos si estamos cometiendo adulterio en la mente, adulterio en el corazón y adulterio con los ojos. En ese sentido, hay mucha gente que en realidad están viviendo en adulterio. En adulterio. Y podría decir, pero ¿cuál es? Vamos a decir, ¿cuál es más difícil o cuál es de mayor pecado? Hermanos, el pecado no tiene colores, no tiene peso. La única diferencia entre aquel que adultera, hermanos, en contacto físico, en un acto, y contra aquel que no adultera con un acto, sino que lo hace a través de los pensamientos, el corazón y los ojos, y vive rendido con fantasías. La única diferencia, mis hermanos, es que probablemente la gente sepa, unos que otros, que pueden verte, y tú mismo, y por supuesto Dios, pero saben que vives en adulterio espiritual, en adulterio emocional, psicológico, en el corazón. Sin embargo, con aquellos que han cometido adulterio de contacto físico, unos que otros se comienzan a enterar, unos que otros se comienzan a saber, y probablemente la diferencia sea el impacto social, el impacto de lo que la gente dirá, porque la gente puede ver, la gente puede enterarse, pero lo que pasa en la mente, en el corazón de mucha gente, muy poco sabe. Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo y usted y nosotros mismos sabemos que estamos en un problema de adulterio espiritual. Finalmente, delante de Dios da lo mismo, hermanos, da lo mismo. Por eso, un creyente sincero no debe rendirse ante ese adulterio espiritual, ante ese adulterio emocional, ante ese adulterio de la mente y del corazón. No debe de rendirse, debe luchar en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, los hombres cristianos y las mujeres cristianas no son diferentes. No porque usted sea cristiano, no porque usted sea cristiana, usted es diferente en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos. Por ser cristianos no hemos dejado de ser hombres, no hemos dejado de ser las hermanas mujeres, no han dejado de sentir, no han dejado, hermanos, de percibir. Porque tenemos una constitución y una estructura para el cual el Señor nos ha creado. Los seres humanos podemos sentir atracción, podemos sentir deseo. Solo que si somos cristianos nos vamos a embarcar en una batalla, en una lucha en el cual no vamos a ceder ante el pecado, porque el pecado no nos lleva al cielo, el pecado nos lleva al infierno. Y debemos pedir que el Señor santifique nuestra mente y santifique nuestro corazón. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Pero si seguimos con los mismos instintos masculinos del mundo, si vivimos y si seguimos con los mismos instintos masculinos, femeninos, en cuanto a las hermanas, viniendo del mundo, es decir, que no tiene problema en dejarse atraer por el pecado, como describe Santiago en el capítulo 1 del mismo libro, Santiago. Miren la descripción que hace el apóstol Santiago. Santiago lo describe en el capítulo 1.
en el versículo 14 y 15. Miren lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte, es decir, la muerte espiritual. Entonces, esta es una realidad que nunca debemos olvidar ni dejar de creer. Nunca podemos pensar que con los años esto va a pasar, que con los años esto ya no te va a suceder y que va a pasarte, te va a acontecer una transformación espiritual que ya no vas a poder tener esas atracciones. Eso no va a pasar. Si un hombre dice yo ya no tengo atracción, algo raro sucedió. Pensándolo bien, tal vez recibió don de continencia. Y si no, recibió otra cosa, algún demonio raro. Si una mujer dice yo no siento ninguna atracción, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un proceso en ese pecado. Y ese proceso comienza así, dice Santiago. Cada uno es tentado. Cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te das cuenta que el enemigo está usando personas para atraerte y para seducirte? Pues tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Pues tienes que enfadarte en el nombre de Jesús. Si es posible, tienes que correr en el nombre de Jesús. Porque te está atrayendo y te está seduciendo. Versículo 14, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una realidad. Esto será siempre así. Recuerdo siempre la frase de un hermano que hace unos 15 años atrás, recuerdo que me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, el diablo vino a tentarme. ¿Y cómo vino a tentarte? Le dije, vino a tentarme utilizando una mujer. Y mi debilidad, me dijo él, no han sido las mujeres. Mi debilidad en el mundo ha sido el trago. Yo he sido un borracho. Si hubiera venido a tentarme con licor, todavía puedo pensar que este diablo es inteligente, pero que para más bruto, vino a tentarme con una mujer. ¿Y por qué crees que esa tentación no procede? Le dije. Me dijo, es que conmigo ya no pasa nada. Claro, tenía casi 80 años. Y él pensó que ese tipo de tentación ya no le iba a afectar. Pero al cabo de unas semanas vino triste, derrotado, porque no se cuidó y el enemigo le derrotó. Hermanos, no va a pasar los años, no va a pasar con los años, con el tiempo. Usted y yo, siendo hombre o mujer, tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. Porque, hermanos, ese tipo de pecado está a la vuelta de la esquina. Ese tipo de pecado está a la vuelta de nuestra vida. Y si usted y yo no nos damos cuenta, no percibimos, no nos levantamos, no nos incomodamos, no nos molestamos, ese tipo de pecado va a terminar derribando tu vida cristiana. Derribando. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos ser
vencedores en cada batalla. Si nosotros queremos ser vencedores en cada batalla en el cual el enemigo se levante contra tu vida, entonces necesitamos cada uno en forma particular, en forma personal, porque hay gente que no le importa, hay gente que no le interesa, hay gente que quiere seguir viviendo en pecado, quiere vivir pecando, quiere vivir cayendo y levantándose, confesando y volviendo a confesar. Hay gente que no le interesa vivir bien delante de Dios, pero usted y yo tenemos que ser conscientes de la relación que debemos tener con Dios. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y consagrar nuestra vida y clamar por nuestra vida, escapar, huir por nuestra vida. De lo contrario, este pecado te alcanzará, nos alcanzará. Ahora, he encontrado, mis hermanos, dos clases de victoria en este tipo de pecado. Y la primera es lo que hizo Job. Y ustedes tienen que saber que Job ya era viejo. Job no era un muchacho. Job ya era viejo. ¿Y qué dice Job capítulo 31, verso 1? Libro de Job, capítulo 31. Miren, hermanos, Job ya no era ningún muchacho. Job ya estaba, hermanos, en una edad avanzada. Pero Job nos cuenta una experiencia. Capítulo 31, verso 1. Tenga cuidado los que se sienten viejitos y viejitas y dicen: conmigo ya no pasa nada. ¿Qué dice? ¿Encontraron? Hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar? Tradúzcase a una mujer, a una doncella, a una joven. ¿Cómo? ¿Cómo voy a vivir mirando siempre? Hermanos, esta es la primera clase que puede traerte victoria, tanto a ti, varón, como a ti, mujer. Dicen que las mujeres dicen así: ay, los hombres para mirar. ¿No es cierto? Y las mujeres dicen: me molesta porque me miran. Pero la psicología explica que a la mujer le gusta que le miren, porque se visten para que le miren. Cuando un hombre comienza a vestirse para que le miren, tiene más de femenino que de masculino. Normalmente el hombre no tiene problemas, se viste rápido. La mujer no. ¿Por qué ustedes creen que demoran 1 hora en cambiarse? Y claro, peor si es una mujer mundana. Si siendo creyente muchas veces tienen ese problema por el tema de la carnalidad, imagínense, hermanos, cómo era en el mundo. Yo normalmente olvido cómo la gente ha llegado a la iglesia. Normalmente olvido. Pero alguien me decía: ¿tú te acuerdas cómo llegó la hermana tal? Yo dije: no, la verdad que recuerdo. No me acuerdo. Supongo que llegó y toda triste, toda cabizbaja, cargada, atribulada, y entregó su vida al Señor. Pero llegó así, así y así. Algunos se acuerdan, ¿no? Yo muy difícil. A menos que alguien llegó endemoniado, endemoniada, pues me acuerdo.
Me acuerdo. Pero si no, difícil. Pero cada uno hemos llegado al Señor de una forma, de una manera. Pero sí me acuerdo de una hermana en particular, porque era muy vistosa. Y bueno, lo triste es que ella partió a la eternidad. Pero llegó a la iglesia, hermanos, de una manera tan visible, tan pintada, tan llena de aretes y de alhajas. Llegó vestida de tal forma, pero con ganas de suicidarse. Y llorando y diciendo: mi vida no vale nada. Y si Cristo puede cambiar mi vida, le quiero entregar mi vida al Señor. Y recuerdo que oramos. Ella entregó su vida a Jesús. Recuerdo que estaba oprimida y fue liberada. Y recuerdo la segunda vez que vino al culto, la tercera vez que vino al culto. Y después recuerdo cómo su vida cambió, cómo su vida fue transformada. ¡Qué tremendo! Después de algunos años en la iglesia, enfermó gravemente y partió con el Señor. Pero qué bueno es saber que partió con Dios. Y todos nosotros tenemos una historia. Y bien por aquellos que llegaron sin Cristo y hoy viven con Cristo y no viven carnales, sino viven espirituales. Porque el problema del que vive en la carne, quiere exhibir carne, quiere vender carne, piensa que es carnicero, carnicera, piensa que está en el camal vendiendo carne. Los espirituales no viven así. El problema surge, hermanos, dentro de la iglesia por el tema de los carnales y de las carnales. Allá el hermano que salió de la iglesia y se consiguió uno que no tenía a Cristo. Allá la hermana que salió de la iglesia y se consiguió a alguien que no tenía al Señor. Suele pasar. Pero lo triste es cuando pasa dentro, cuando sucede dentro. Y por eso es que necesitamos ser enseñados. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. De modo que hombres y mujeres siempre vamos a batallar, siempre vamos a luchar. Si bien es cierto, mucha gente vivió en el mundo en adulterio, pues que eso nunca pase dentro de la casa del Señor. Que eso nunca sucede. Pero esa no es la realidad. La realidad es otra. Lamentablemente sí hay adulterio, sí hay fornicación. Y dijimos al principio, hay dos clases de adulterio. El que tiene que ver con el contacto físico y el que no tiene que ver con el contacto físico, sino tiene que ver con los ojos, con la mente y con el corazón. Y el Señor Jesús dijo: aquellos ya adulteraron en su corazón. Hombres y mujeres, unos más y otros menos, pero si viven en la carne, participarán del adulterio de la mente y del corazón. Participarán. Y Job dice: les cuento algo, les aconsejo algo. Tienen que hacer un pacto con sus ojos. Job dice: yo hice un pacto con mis ojos. ¿Y cuál es el pacto que hizo? De no mirar y codiciar. Si se tratara solo de mirar, entonces tendríamos que vivir ciegos. Habría que sacarse los ojos, ¿no es cierto? Habría que sacarse los ojos. No se trata de mirar, se trata de codiciar. Hay gente que mira y una vez que vio lo que está enfrente, pues no mira más.
No mira más. Pero si mira y vuelve a mirar y vuelve a mirar, de pronto es atraído y seducido, cayó en la codicia. En otras palabras, Job está diciendo: yo hice un pacto con mis ojos para no caer en la codicia, en la lujuria. Le di una orden a mis ojos para que no sea lujurioso, para que no mire con lujuria, para que no mire con otras intenciones. Entonces las mujeres se quejan de los hombres y dicen: les gusta mirar. Y la verdad que parece que a las mujeres no les gustara mirar, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Algunas semanas atrás, o tal vez un mes, escuché a un predicador. Y el predicador decía: no es que no miran, sí miran, sino que no miran como los hombres. Las mujeres tienen un ojo algo así como de rayos X. Una sola mirada, ya vieron todo. Una sola. Es más peligroso que la mujer mire la segunda vez. Dice que cuando la mujer mira por primera vez a otro hombre que no es su esposo, ya vio su tamaño, su talla, su textura, su color, su cabello, ¿no es cierto? Y ya le comparó con su esposo. Y ya dijo: este es mejor que mi esposo. Dice que si mira por segunda vez, ya fue su esposo. Porque tiene una mirada de rayos X. El hombre con una sola mirada no ha visto nada. Casi nada. Y por eso es que quiere mirar por segunda vez. Ya viste que es una mujer, pero no vi nada. Quiere mirar por segunda vez para darse cuenta de detalles. Pero la mujer no, con una sola, listo. Y tú ni lo vistes, tú ni lo sentiste. Pero hombres y mujeres tienen el mismo problema. Si viven en la carne, tienen el mismo problema de concupiscencia. El pecado de la lujuria, el pecado de la atracción, de la seducción, se llama concupiscencia. Hermanos, y Job dice: pero si haces un pacto con tus ojos, entonces vas a quitar de tus ojos la lujuria. Y ya no vas a volver a mirar a una mujer con malas intenciones. Y ya no vas a volver a ver a un hombre con malas intenciones. Y cada vez que se cruza una mala intención, un mal pensamiento, cada vez que se cruce una atracción, una seducción, el hombre cristiano, la mujer cristiana, el hombre espiritual, la mujer espiritual, no se permite, no le permite a sus ojos, le ordena, le capacita, le disciplina a sus ojos para no caer en el pecado de la concupiscencia. Eso es lo que dice Job. Hice un pacto y le ordené a mis ojos a no pecar, a no codiciar, a no ser lujurioso. Le ordené, hice un pacto con mis ojos, hermanos, y allí radica la victoria de muchos hogares, de muchos matrimonios. De lo contrario, hermanos, por causa del adulterio, matrimonios destruidos. Por causa de la infidelidad, matrimonios destrozados, hijos destruidos, familias destruidas. Y si eso pasa en el mundo con la gente que no tiene a Cristo, no debería pasar en la iglesia, pero lamentablemente sucede cada luna llena, sucede, mis hermanos, cada cierto tiempo. Entonces los hombres y las mujeres cristianas tienen que comenzar a hacer pacto con sus ojos para no permitir el adulterio, para no permitir el pecado de la lujuria. Y Job dice: hice un pacto con mis ojos, aleluya.
Perdónenme, hermanos, pero yo como pastor escucho tantas historias de hombres y de mujeres. Y cuando las mujeres dicen, ay, los hombres también dicen, ay, las mujeres. He visto llorar a mujeres por causa de hombres, y he visto llorar a hombres por causa de mujeres. Sí, hermanos, cuando el pecado visita y cuando uno deja que el pecado te visite, entonces lamentablemente el pecado va a llevar a cabo su acto destructivo. El diablo va a llevar a cabo su acto destructivo. Entonces no se trata, ay las mujeres, ay los hombres. Hermanos, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer para vivir, queridos hermanos, al margen del pecado de la infidelidad, al margen del pecado del adulterio. Ahora depende del cristiano, depende del hijo de Dios, si va a recibir esto como palabra de Dios, como mandato de Dios, o va a pasar por alto como si nada. Pero yo no sé cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios y cuántos han venido a obedecer la palabra de Dios. Este pacto con sus ojos lo hizo Job en el temor del Señor. Hermanos, hacer un pacto con los ojos es tomar una decisión de no fijar la vista, de no permitir que la vista viva sin sujetarse a la palabra de Dios. Pero también, hermanos, es tener cuidado de las propagandas provocativas. Es tener cuidado de los actos provocativos. Es tener cuidado de internet, de pornografía. Es tener cuidado de historias. Es tener cuidado de gente que vive en pecado. Es tener cuidado de gente que no tiene temor de Dios. Es tener cuidado de gente que piensa que puede vivir de esa manera. No solo se trata, queridos hermanos, de hacer un pacto con los ojos. No. Entonces necesitamos, queridos hermanos, tomar la decisión. Necesitamos aprender, hermanos, acerca de la batalla espiritual. Aprender y practicar constantemente, queridos hermanos, la palabra del Señor. Y en segundo lugar, queridos hermanos, necesitamos postrarnos delante de Dios. Necesitamos orar. El Señor Jesús nos dio un secreto. ¿Sabe qué dijo? Orad y velad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Digan todos, tentación. A veces hay que decir, no me tientes, Satanás. Y a veces tienes que decirle a un hombre, a una mujer. Mucha gente quiere orar cuando ya está en tentación, cuando ya cayó en la tentación. Y será mucho más difícil, probablemente se tenga que usar la técnica de José. ¿Sabe cuál fue la técnica de José? Muchos dicen que José había caído en la tentación, es decir, no en el pecado, pero en la seducción. José ya estaba en la boca del lobo, pero José usó su último recurso. ¿Y sabe cómo se llama su último recurso? Huir. Todos digan escapar. Aprende a escapar por tu vida. La fornicación, el adulterio no es cualquier pecado. La fornicación, el adulterio es un pecado que destruye el templo del Espíritu Santo. Es un pecado que echa fuera la presencia del Espíritu Santo. Entonces la técnica de José fue huir. Pero le costó caro a José, porque dejó su capa,
Ya le habían quitado la capa o le quitaron la capa. Y luego le acusaron. Y luego José tuvo que estar preso por una falsa acusación. Pero si José hubiera salido antes, eso no habría pasado. Eso no habría sucedido. La capa no se hubiera quedado. No hubiera quedado, hermanos, algo que compruebe que aparentemente José había hecho algo. Habría sido la palabra de ella contra la de él, pero quedó una prueba para que la mujer, hermanos, mintiendo, dijera que José había tratado de forzarla. Pero no. Muchos que salen huyendo y corriendo muchas veces tienen que pagar precio. Pero lo mejor, hermanos, después del secreto que nos cuenta Job, es orar. Orar y velar para no entrar en la tentación. No esperemos a entrar en la tentación. Oremos antes para que no entremos en la tentación. Y es que aquí los esposos deben orar por sus esposas. Y es que aquí las esposas también deben orar por sus esposos, para que no se dé, hermanos, este efecto de la tentación. Orad y velad, lo dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Y mientras oramos, mientras velamos, no entraremos en la tentación. No vamos a entrar en el fuego cruzado. No vamos a entrar en el terreno del diablo. A mí me da, a veces me da, hermanos, me causa gracia algunas historias. Vienen jovencitas y me dicen: pastor, he pecado. Pero ¿qué ha pasado contigo si te hemos llamado la atención? Si te he hablado, te he llamado la atención, te he exhortado, nada iba a pasar. Estábamos caminando tranquilos, conversando, aunque ya era tarde. Pero de repente el bandido me dice: sabes, estoy mal del estómago, urgente un baño. Y entonces yo dije: baño. No había baño. Apareció Hostal El Paraíso. Tengo que entrar a ese hostal al baño, pero no te puedo dejar solita aquí, así que me tienes que acompañar. Y la tonta fue a acompañarle. ¿Sabe cómo se llama eso? Pisar el terreno del diablo. ¿Cómo te vas a meter a un hostal? ¿Qué historia es esa? Y mientras va contando, a mí me da unas ganas de reírme, pero como está llorando, tengo que condolerme con ella, con él. Y cuentan cada historia, hermanos, de la manera como pisaron el terreno de Satanás, de la manera como entraron en la tentación. Y la Biblia nos dice, Jesús dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Mientras estamos orando, entonces estamos velando, y de repente por ahí se aparece la carnalita y viene con propuestas, viene con sonrisas, viene con muecas, se jala el cabello y tú sabes que el diablo le está mandando, ¿no es cierto? Y de repente tú estás orando, hermana, y aparece por ahí el carnal, el filisteo, y se viene con chistes raros, con medias palabras, con palabras con curva. Comienza a decirte cosas, y como tú estás orando, y no solo orando, sino que estás velando, te das cuenta que el diablo te lo ha mandado. No te lo ha mandado Dios, te ha mandado el diablo, y tú sabes que viene a hacerte caer, y tú le dices: ahí nomás quédate, endemoniado, conmigo no tienes parte, no hay suerte para ti, fuera de mi presencia. Aleluya. El que ora y vela no caerá en la tentación. Wow. Así que es bueno hacer pacto con los ojos. ¿Qué más? Necesitamos aprender a orar y velar. Alabado sea el Señor.
Mientras estamos orando y velando, vamos a evitar, queridos hermanos, todo tipo de tentación. Vamos a evitar todo tipo de atracción. Vamos a evitar todo tipo de seducción. Vamos a evitar todo tipo de historia. El diablo no tiene creatividad. Siempre vendrá de la misma forma. Hermanos, cambiará de ropa, cambiará de vestido, cambiará de pintura, pero viene con la misma historia. Y mientras tú oras, el Señor te dará sabiduría para también velar, para no dormirte y que el diablo se lleve tu vida espiritual y el diablo se lleve tu matrimonio, destruya a tus hijos y destruya tu vida. Es necesario, queridos hermanos. Pero hay algo interesante. Está en Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Hay una palabrita muy linda y debemos tomar en cuenta. Todos vamos a abrir, hermanos, este pasaje. Primera de Juan capítulo 3, dije verso 6. ¿Qué dice? Wow. Interesante, hermanos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero hablemos de la primera parte. Todo aquel que permanece en él no peca. La mujer de Potifar le dijo: ven y durmamos, mi marido no está, se ha ido lejos. Y José dijo: ¿cómo le haría esto a mi señor, que no me ha negado nada y solamente me ha pedido que no me meta contigo? ¿Y cómo pecaría contra Jehová? No, mujer, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a acostarme contigo. No vas a conseguir nada de mí. Nada. Necesitamos aprender a permanecer. Esto quiere decir lo mismo que Segunda de Corintios 5:17 y otros pasajes que afirman que no seguimos viviendo la vida del pecado de antes de conocer a Cristo, porque ahora anhelamos obedecer los mandamientos del Señor. El creyente que permanece anhela obedecer los mandamientos. También implica, hermanos, que es solamente cuando estoy permaneciendo en Él que voy a experimentar esa victoria sobre el pecado. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? El creyente tiene una comunión constante. Aleluya. Cuando tenemos una comunión constante con Dios, es posible, mis hermanos, que vengan las luchas, que vengan las pruebas, que vengan las dificultades, pero no caeremos en la tentación. El diablo no te sorprenderá, la carne no te sorprenderá, tu matrimonio no se destruirá, tus hijos no serán destruidos, porque permanecemos en Él. Aleluya. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Queridos hermanos, y una de las cosas que tenemos que evitar en la iglesia, en verdad, hermanas, en verdad, hermanos, necesitamos hombres y mujeres que en verdad sean conscientes.
conscientes. La iglesia es un lugar en donde luchamos contra el pecado. Y sí es cierto que algunas personas tropiezan y pecan feo. Yo quiero decirles algo, hermanos, con toda sinceridad. El nuevo nacido, el convertido, el que permanece, puede pecar por su descuido, por su desobediencia, por su rebeldía, por su falta de oración, por su falta de cuidado. Puede pecar, pero no se va a quedar en el pecado. No se va a embarrar en el pecado. No lo va a hacer. Hace algunos meses atrás he sabido, hermanos, de una persona que yo conocí por muchos años, instructor de la familia, alguien que siempre estaba, hermanos, en la educación de la familia, había hecho curso de la familia. Yo podía esperar de cualquier persona menos de él. Llegó la noticia que pecó. Bueno, dije, qué pena. Habrá que buscarle, llamarle, aconsejarle, ayudarle, porque es un soldado herido, porque el nuevo nacido, el nuevo convertido que peca es un soldado herido. Necesitamos curarlo, levantarlo, vendarlo, ayudarlo, porque es un soldado herido. Pero ahí a poco empecé a llamar y parecía que no me quería contestar la llamada. Pero a poco tiempo me dijeron, ya se fue de su casa. ¿Cómo? Bueno, pensé, seguramente la esposa le votó, pues, ¿no? La esposa se enteró y dijo, fuera, ¿no? Pero como él es nuevo nacido, nuevo convertido, él podrá hasta irse, dije, pero él va a estar en contacto con su familia, él va a estar proveyendo. Pero de ahí a poco la noticia, no, se fue a vivir con la mujer con quien pecó. ¿Cómo? Dije yo, ¿tanto así? Y de ahí a poco, no, la mujer con quien pecó está gestando. Ahí, hermanos, a esa altura, yo ya me detuve. Las ganas de ir y de buscar. ¿Por qué, hermanos? Porque es alguien que no le importa su vida cristiana. No le importa qué dirá la gente de Dios. No le interesa qué dirá la gente de la iglesia. Es decir, hermanos, en verdad, aunque le duela a esta persona, tengo que afirmar que él nunca nació de nuevo. Nunca estuvo verdaderamente arrepentido. Nunca. Porque aquel que nació de nuevo, aquel que estaba verdaderamente arrepentido, no puede volver a su vómito. El apóstol Pedro dice, a este tipo de gente le ha acontecido lo del verdadero proverbio: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Aquel que no nació de nuevo, aquel que no se convirtió, aquel que estaba en la iglesia como hermano, pero tenía espíritu de adulterio, pero tenía los ojos cargados de adulterio, tenía los pensamientos llenos de pecado, se permitía una y otra cosa en su mente y en su corazón. No había nacido de nuevo, no estaba preocupado en su nueva vida. Por lo tanto vino, hermanos, el pecado. Por lo tanto se consumó el pecado y volvió como si nunca hubiera conocido al Señor. Entonces hay gente así, está en la iglesia, no son trigos, no son nuevos nacidos, solamente son convencidos. Y cuando el pecado venga y cuando el pecado le visite, esa limpieza externa que tenía, esa imagen que tenía, esos sentimientos y emociones cristianas que tenía, se irá todo al suelo, porque se embarrará en el pecado. Pero si un cristiano que nació de nuevo,
y pecó como David, se tirará al suelo. No tendrá problema en humillarse ante nadie. No tendrá problema en reconocer ante nadie. No andará quejándose diciendo: la gente me critica, la gente me habla mal de mí. No andará defendiéndose, porque sabe que la regó, sabe que, hermanos, echó a perder lo que tenía, su relación con Dios, la presencia del Espíritu Santo, y no tiene temor de reconocer ante nadie. Cual David se postra y comienza a orar y a decir: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Límpiame, purifícame. Agarra un hisopo y saca todo lo malo. No me eches de tu presencia, no quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Oh Jehová, tú no despreciarás al que se acerca a ti con espíritu humilde y contrito. Tú no le despreciarás. Y David postrado, y David llorando, y Jehová le dijo a Natán: dile a David que he perdonado su pecado. El perdón está dado, el perdón está hecho, y no me voy a acordar más de su pecado. Él continuará siendo un hombre conforme a mi corazón. Pero también dile a David que cosechará, que segará lo que ha sembrado. Y todos ustedes y nosotros conocemos los resultados del pecado de David. Pero se arrepintió, sí. Pidió perdón, sí. Reconoció, sí. El nuevo convertido puede pecar, sí. Pero no se embarra, no se queda en el lodo, no vuelve a su vómito. Se levanta, se arrepiente y sigue adelante con Cristo Jesús. Aleluya. Y sabe una cosa, hasta la gente del mundo, hasta su familia que no es creyente, le miran y dicen: qué tremendo este hombre. Sí, pecó, sí, se equivocó, sí, la regó, hizo las cosas mal, pero se arrepintió, pero pidió perdón, pero reconoció y sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue humilde. Ahí está en la iglesia, no se ha dado al abandono, no ha vuelto a su vómito, está arrepentido, y hasta la gente del mundo vuelve a creer en él. Pero no es así en mucha gente que no ha nacido de nuevo. Cayeron y están viviendo en el pecado. Queridos hermanos, no es así la vida cristiana. La gente de afuera juzga a la iglesia por causa de esas personas, por causa de esos escándalos. Pero yo quiero decir a la gente del mundo que está escuchando: los verdaderos cristianos no son así. Saben arrepentirse, saben pedir perdón, saben volverse de todo corazón, vuelven a recuperarse, vuelven a levantarse. Y aunque tengan que cosechar, y aunque tengan que sufrir, ellos no quieren irse al infierno. Igual arrepentidos, quieren irse al cielo, a la presencia de Dios. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el adulterio, que la fornicación, que la inmundicia, que la lujuria no acabe con tu vida, no acabe con nuestra vida, no acabe con tu familia. Querido amigo, tal vez con tu familia ya acabó, tal vez con tus hijos ya acabó, tal vez el adulterio, la lujuria, la deslealtad ya terminó con tu vida, con tu familia. Pero aún hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, aleluya. ¿Cuántos han venido a glorificar a Dios? Les invito a ponerse de pie, y en esta noche vamos a clamar a aquel que es nuestra esperanza, aquel que es nuestra victoria, aquel que nos ama, aquel que está con nosotros, aquel que nos quiere guardar sin caídas, aleluya. Pero necesitamos volvernos de todo nuestro corazón.